¿Quiénes hacen el juego a la derecha? ¿Es frecuente descalificar a quienes manifiestan discrepancias con alguna autoridad o aquellos que sostienen posiciones críticas frente a una determinada política pública? Suelen motejárseles con el rótulo de que, comillas, le hacen el juego a la derecha. Esa descalificación es propia de un sector de la izquierda, muy arraigada en esa que comenzó después de la caída del muro a reconvertirse aceleradamente y a evolucionar hacia posiciones pro mercado, abandonando las ideas de transformación social. Después de los 90, con la caída del muro, esto se incrementó. Los renegados comenzaron a multiplicarse. Felipe González en España y luego Tony Blair en el Reino Unido abjuraron de todas sus ideas y pasaron a abrazar las ideas que pocos años antes los liberales Reagan y Thatcher habían impulsado y materializado a través de políticas que favorecían el interés del capital por sobre los intereses del mundo del trabajo. Se iniciaba así una época de despojos de derechos que se materializaba a través de la oleada de privatizaciones de empresas y derechos sociales. En esa misma época, en Chile, se daba el proceso llamado de renovación socialista, que no era otra cosa que avanzar en desprenderse de aquellas ideas que acentuaban la idea de la transformación social y el reemplazo de la sociedad capitalista por unas nuevas ideas que de nuevo tenían muy poco: fortalecer el mercado o la economía de mercado, defender la propiedad privada en todas sus dimensiones, acabar con las instituciones públicas, privatizar áreas estratégicas de la economía. Eran tiempos de cambios. Ha pasado un tiempo de esa transformación, renegación dirán algunos. Lo cierto es que cuando se le imputa a alguien estar haciéndole el juego a la derecha, lo que en realidad se quiere lograr, primero, no ser imputados de aplicar políticas que van en contra de las mayorías, y segundo, justificar el vuelco ideológico que experimenta quien se encuentra en el poder. En Chile se vienen dando procesos cada vez más frecuentes de abandono de los compromisos y promesas. Eso tiene varios peligros. Quizá el más serio es que se daña la democracia, pues cuando un hombre o una mujer de trabajo deposita la confianza en un político pensando que éste le representará adecuada y fidedignamente, lo que está haciendo es depositar, transferir, delegar la confianza. Y cuando ésta se transgrede, se abre la desconfianza en el político o en la política. Pero también crece la desconfianza hacia la actividad pública, la política. También crece la desconfianza hacia todos quienes la desarrollan. Es la política finalmente la que falla, es la que traiciona la confianza. Y la política está íntimamente asociada a la democracia. Por tanto, lo que termina fallando es la democracia. Entonces, ¿quiénes le hacen el juego a la derecha? Cuando se legisla en favor de los grandes grupos económicos, todos vinculados a la derecha, se le hace el juego a la derecha. Cuando por miedo y falta de convicción se termina capitulando a la presión que ejerce de manera decidida a la derecha, bueno, se le hace el juego a la derecha. La derecha en Chile en los últimos años ha promovido un reforzamiento de las policías. Ha demandado más recursos, en parte importante, para potenciar la represión al movimiento popular y también a la zona del Gualmapu. ¿Quién cede a esas presiones? Quien cede entonces le hace el juego a la derecha. La presión que efectúan los grupos económicos vinculados al gran sector de la minería extractivista, que presiona por nuevos yacimientos, incluso vulnerando las normas medioambientales y amenazan con caídas de la inversión, ¿quién cede? Quien cede le hace el juego, entonces, a la derecha. La historia es larga, en caso de quién le hace el juego a la derecha. Solo constatar que en los últimos años, quien más le ha hecho el juego a la derecha es quien ha legislado, mirando no el bienestar general del país y de los ciudadanos, sino que el que más le ha hecho el juego a la derecha es quien ha legislado directamente en beneficio de ella. La propuesta de estas semanas de pensiones, en que el gobierno cedió prácticamente todo a la presión del mercado financiero para incrementar los recursos hacia las AFP, es la expresión más clara de quién finalmente le hace el juego a la derecha.
Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la séptima temporada de Debate Social del año 2025. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campanilla para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Bueno, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana cuya agenda fundamentalmente ha estado marcada por la reforma de pensiones que ya se alargaba por mucho tiempo y finalmente la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, si es que del Senado concretamente, bajo la dirección del senador Juan Antonio Coloma, llegaron a un acuerdo en esta materia, un acuerdo para legislar. En medio de aplausos, donde se vio muy eufórica la ministra del Trabajo, a Juan Antonio Coloma, se llegó a este acuerdo de propuesta de indicaciones a la norma que había emanado de la Cámara de Diputados y que el Senado la discutió durante mucho tiempo. Bueno, no sé si se podrá denominar sorpresa, pero yo creo que sí, finalmente sorpresa. 6% a capitalización individual. 6%, de no creerlo. Y muchos especialistas en la materia no se convencían aún de que efectivamente el gobierno haya sido capaz de hacer una propuesta de indicaciones que transfiera absolutamente todo los salarios de los trabajadores finalmente a este sistema que después de largos años ha mostrado ser un absoluto fracaso. Pero si alguien se sorprendió, bueno, fue la gente común y corriente, los trabajadores, las trabajadoras, que jamás pensaron que la consigna levantada por el presidente Boric antes y durante la campaña respecto de que su legado iba a ser no más AFP, terminara finalmente conculcándose este derecho fundamental y termináramos con más AFP y no menos AFP. Bueno, como se adelantara hace una semana, la coordinadora No Más AFP sacó una declaración pública titulada Una reforma que no reforma, y donde señala que, bueno, esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo consolida el sistema de cuentas individuales que ha mostrado ser un absoluto fracaso después de 43 años, fortalece a las AFP al aumentar el flujo de dinero que administran actualmente de un 10% a un 16%, lo que implicará que el mercado financiero dispondrá de más de 5.000 millones de dólares a partir de la aprobación de esta norma, si es que se aprueba. En segundo lugar, consolida la discriminación contra las mujeres y aumenta en los hechos la edad de jubilarse de 60 a 65 años. Esto es muy relevante para los auditores de Radio Universidad de Chile. Hay un bono de compensación que es para establecer igualdad frente a la norma, es decir, el famoso bono tabla, que trata de evitar esta diferencia de género. Bueno, este castiga a las mujeres que se pensionen antes de los 65 años. Si las mujeres deciden pensionarse a los 64 años, recibirán no el 100, sino que un 75% del bono. Si lo hacen a los 63 años, el 50%, si se pensionan a los 62, el 25%. Y si se les ocurre a las mujeres pensionarse a los 60 años, como establece la ley, las castigarán entregándole solo un 5%. Esto francamente aberrante, injusto, pero además de una incomprensión respecto al tema que padece la mujer en nuestro país, que, bueno, genera mucha irritación, mucha bronca. Bueno, la pensión garantizada finalmente no será universal como prometió el presidente Boric, no va a ser universal, solamente llegará entre un 88 y un 90%, por lo tanto, un sector importante, los sectores medios del país quedarán excluidos de este beneficio, con lo cual se confirma una discriminación muy brutal. Porque además era una promesa de campaña, una promesa que se insistió durante mucho tiempo. Y la pregunta fundamental, ¿cuánto mejorarán las pensiones? El mejoramiento de las pensiones, señala la coordinadora, será marginal. Para los hombres que se encuentren actualmente pensionados, esto es fundamental tenerlo claro, para los actuales pensionados, 2 millones, poco más de 2 millones de personas. Para aquellos que cotizaron sobre 25 años, que son muy pocos, 25 años o más, recibirán el tope máximo del bono de UF, que alcanza las 2,5 UF, es decir, 96.000 pesos. Descenderá
en 0,1 UF por año de 25, 24, 23, hasta 20 años. Los que tengan menos de 20 años de contribución o cotizaciones recibirán 0 pesos. Esto es importante que la gente lo tenga claro de forma tal que los trabajadores que están pensionados y que cotizaron 18, 19 años, porque enfrentaron, los que están jubilados, muchos mayores de 72, 73 años, tuvieron que padecer los efectos de la crisis económica del 82, 83, cuando el nivel de cesantía en este país llegó cerca del 36%. Bueno, esa gente que fue muy golpeada porque no cotizaba, porque le pagaban el equivalente a 60.000 pesos de hoy, que era francamente una super explotación. Bueno, esa gente que cotizó menos de 20 años no va a recibir absolutamente nada. En el caso de las mujeres que se encuentran pensionadas, que cotizaron sobre 25 años, que es muy poca gente, y también recibirá los 96.000 pesos. Y va descendiendo 0,1 UF hasta los 13 años. Quienes hayan cotizado menos de 13 años recibirán 0 pesos. Bueno, y lo otro, la famosa pensión garantizada universal, que era la promesa también del gobierno, que subiría a 250.000 durante su gobierno, lo prometió Gabriel Boric, sería universal, no va a ser universal, pero sería a 250, tampoco va a ser a 250 durante su mandato. Hoy día la pensión garantizada universal a partir del 1 de febrero se encuentra en 224.000 pesos. Subiría a 250.000, esa diferencia de 20 y tantos mil pesos la recibirán los trabajadores mayores de 82 años después de que se apruebe esta reforma, 6 meses después que se apruebe esta reforma. Es decir, estamos hablando, si se aprueba en marzo o abril, estaríamos hablando a final de año, solamente las personas mayores de 82 años. Y el año subsiguiente, es decir, el año 2026, la recibirían las personas mayores de 75 años. Y a contar de los 2 años, 2027, la recibirían las personas que se han pensionado o que están pensionados mayores de 65 años, lo que nos parece a nosotros una gradualidad que para el caso de los beneficios de quienes están hoy día sufriendo las condiciones lamentables por la precariedad de las pensiones no se justifica. Bueno, como se apreciará, los mejoramientos de los montos de las pensiones dependerán de la edad, de cuántos años lograron cotizar, y los montos en que aumentan son bastante escuálidos. En el mejor de los casos, el promedio de las personas quedará un tercio por debajo del ingreso mínimo. El ingreso mínimo hoy día está en 510.000 pesos, es decir, estamos hablando de que los promedios hoy día en alrededor de 220.000, 230.000 pesos. En el mejor de los casos, con 96.000 quedarán cerca de los 320, 310.000 pesos. Muy lejos todavía del ingreso mínimo, cuestión que parece un despropósito toda vez que se esperaba que una reforma de pensiones justamente apuntara a lo menos a garantizar pensiones cercanas al ingreso mínimo, 510.000 pesos. Bueno, eso no va a ser posible. La sociedad chilena, además debe saber y tenerlo claro, esta propuesta solo posterga la crisis previsional chilena. Sería muy irresponsable insistir en un sistema que muestra además su incapacidad para pagar pensiones suficientes. Las caídas de la rentabilidad, que es un hecho objetivo y que lesiona fuertemente el ahorro acumulado de las personas, los bajos salarios y la pérdida de empleo formal, tendrán, como dice la coordinadora textualmente, nos tendrán nuevamente debatiendo sobre el tema en un plazo de un año y medio más. Bueno, la coordinadora a propósito de esto está convocando para el día miércoles próximo, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas, convocando a los chilenos, chilenas que quieran expresarse pacífica y activamente a decir que la demanda de no más AFP sigue vigente y que parece un despropósito que esta propuesta de indicaciones, lejos de haber terminado con las AFP, las termine fortaleciendo. Gravísimo, gravísimo. Bueno, otro tema que nos parece relevante señalar, como lo hemos venido haciendo prácticamente en todos nuestros programas, se anunció a partir del domingo que se inicia el alto al fuego entre Hamas e Israel. Este no es un tema menor porque nuestro programa, desde que comenzó el conflicto en el Medio Oriente, no fue nunca neutro, siempre tomó partido. Nosotros tomamos partido derechamente por Palestina, siempre lo tomamos por Palestina. Y condenamos, rechazamos el genocidio que se llevaba adelante con la dirección de Netanyahu, un criminal de guerra que ojalá en algún momento sea apresado, juzgado y condenado como corresponde. Y bueno, la cantidad de muertes de niños, niñas es
algo que no puede dejarnos indolentes y mucho menos indiferentes. Bueno, se anunció a partir del domingo se inicia un alto al fuego entre Hamas e Israel, lo que coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Al parecer Donald Trump habría tenido que intervenir en este tema porque hay intereses que preocupan respecto al petróleo fundamentalmente. El acuerdo dividido en fase implica intercambio de rehenes y desbloquear acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, Netanyahu declaró que aún quedan temas abiertos y los ataques israelitas en estos momentos en la zona de conflicto han recrudecido brutalmente y los palestinos esperan con ansia el domingo. Siguen muriendo niños, niñas, quedando muchos inválidos y esto nos parece a nosotros que es absolutamente demencial. Por eso la comunidad no puede permanecer indolente y es necesario que redoblemos nuestros esfuerzos porque la paz finalmente llegue al pueblo palestino tan necesaria. Bueno, y un último tema que nos parece relevante que lo hemos estado tocando, el 10 de enero se inició otra huelga de trabajadores del sindicato número 1 de la zona franca de Iquique. La principal demanda era por mejores salarios e involucraba a 140 trabajadores, los que ayer votaron y aceptaron la oferta en Sofri, reanudando las labores hoy viernes. Saludos a todos ellos. Y un tema que lo estuvimos dando a conocer a la opinión pública durante 4 programas fue la huelga en Celco de Valdivia, el grupo Angelini. Los trabajadores llegaron finalmente a un acuerdo y finalizaron la movilización que duró 36 días por la intransigencia de la parte patronal. Hemos incorporado permanentemente en nuestros programas el estar anunciando los conflictos laborales porque desgraciadamente en el país los conflictos laborales, que son muchos, no se escuchan, no se comentan, no se dan a conocer porque justamente los medios de comunicación en su gran mayoría, al servicio del poder dominante, tratan de invisibilizar, hacernos creer que hay paz social en circunstancias que hay mucho conflicto laboral y el conflicto laboral no es más que expresión de la profunda desigualdad que existe en nuestro país. Bueno, vamos a un corte musical, venimos con una gran invitada un ratito más, con el tango Desencuentro de Roberto Goyeneche. Volvemos en minutos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal Punto Social. Hoy estamos con Francisca Quiroga, cientista política de la Universidad de Chile, académica y comunicadora, directora del programa La Voz de los que Sobran, que se transmite todos los días de 10 a 12 horas, 12:30 horas, a través de varias plataformas, incluida la televisión por cable. ¿Cómo estás, Francisca, querida Francisca? Muy contenta de poder estar acá en este programa, que le tengo mucho cariño, bueno, a la Radio Universidad de Chile, a mi alma mater también la Universidad de Chile, así que uno le tiene cariño a este espacio y a este programa que es tan importante y tan necesario, que todas estas voces críticas, reflexivas, que queremos un Chile distinto, hoy en estas coyunturas tengamos una voz. Qué importante es tener voz frente a los poderes fácticos. Y cuando la gente dice tengo rabia, bueno, la rabia tiene que ser movilizadora. Así es. Bueno, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Como decías tú, no es primera vez, ya es una invitada muy importante para nosotros porque vamos a abordar, bueno, ya lo dijimos, es cientista política Francisca y además nos ha sorprendido gratamente cada vez que ha venido acá por la rigurosidad en el análisis, pero más que la rigurosidad diría yo a veces pertinencia, pero también precisión en calibrar bien la coyuntura y también perspectivar, la cosa que no es fácil hoy día por los políticos, porque estos políticos no hacen política. Bueno, aparte de darte la bienvenida, quiero que comencemos por lo último, partamos por lo más coyuntural, si te parece. Lo último que ha sucedido esta semana, ¿qué piensa el manejo del gobierno respecto a la reforma de pensiones? Primero el manejo y después veamos los contenidos de la reforma. Bueno, el manejo ha sido de una ministra del Trabajo con Marcel, es una dupla, y yo creo que lidera es Marcel. Este es un gobierno que ha mostrado en estos 3 años que el poder de Hacienda volvió a tener un poder que se le había quitado, que era la lógica de la concertación clásica. Sí. Recordemos los ministros de Hacienda, y todos hombres, claro, porque hablamos de perspectiva de género, pero finalmente este es un gobierno donde tiene la mayor reproducción del estereotipo del poder, el que maneja las finanzas, el que maneja la billetera, y el que dice que no a todo, lo social es un hombre. Exacto. Y tenemos a las mujeres haciendo observatorios de género, pero sin poder decisional. Entonces, primer elemento, que creo que es interesante desde lo simbólico político, porque no ha habido nunca una ministra de Hacienda en Chile. Sí. Es muy interesante reconocerlo en la historia. Exactamente.
Y Muy este importante. ministro de Hacienda, que se ve el técnico, que es muy querido por el mundo empresarial, recordemos que Marcel no tiene crítica desde esa perspectiva, siempre se habla es un gran macroeconomista, pero otra cosa es hablar de cómo se toman decisiones políticas con respecto a Hacienda, y ha sido absolutamente conservador. Todas las políticas de reducción presupuestaria han estado lideradas por él, y no por razones técnicas, y eso es lo que a mí me parece que hay que ponerlo en el debate. No hay discusión sobre malas decisiones de política pública en Chile que pasan por la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, y los técnicos, lo voy a poner entre comillas, Sí. porque de manejo de política pública tienen muy poco. Es que estarán prisioneros del dogma monetarista que permanentemente está capturado por esta lógica del equilibrio fiscal, no puedo gastar más de lo que tengo, y eso implica no hacer políticas públicas que a veces requieren de endeudamiento. Entonces, pánico al endeudamiento. Claro, y perspectiva política, sí, uno tiene que tomar buenas decisiones. Yo soy una persona que creo firmemente en la capacidad analítica de reconocer los problemas públicos, hacer procesos participativos, pero direccionados. La política pública requiere eficiencia en el uso de recursos, eficacia y calidad y pertinencia. Y la pertinencia territorial, que es una cuestión que no hemos visto, con equidad territorial, una cuestión tan demandada en Chile, no la veo en las políticas públicas. Y veo incompetencia en los supuestamente técnicos y también veo incompetencia en los políticos. Entonces es el peor escenario. Entonces pongo esos antecedentes en términos como, ¿cómo vemos la reforma de pensiones? Vemos una reforma de pensiones que es como la segunda o tercera opción después de la gran reforma, que recordemos que el gran tema de este gobierno fue la reforma tributaria. Y pusieron todos los recursos políticos de negociación y no pudieron avanzar en nada. Recordemos ese episodio lamentable, feo estéticamente, con Pamela Giles, estos personajes que no votaron, pero finalmente no pudieron ni siquiera avanzar en la discusión de reforma tributaria. Y todas las fichas estaban puestas para cualquier proyecto político en una sola reforma. Y eso es porque Marcel tiene un poder muy fuerte que se impone sobre los otros en las decisiones con el resto de los ministros. Bueno, es gravísimo eso, justamente, qué bueno que recordaste ese episodio porque ocurren fenómenos tan rápidos en Chile, no sé si lo comparte ese juicio, Francisca, son tantos los episodios en tan poco tiempo, pero de una magnitud cuyo impacto tiene consecuencias de largo aliento en la sociedad chilena, pero nos vamos olvidando porque nuevamente son olvidados porque sucede otro fenómeno. Y estamos en la inmediatez, entonces, claro, los fenómenos políticos tienen ciertas conductas, patrones. O sea, yo ya estoy haciendo un análisis del comportamiento de los tomadores de decisión de un gobierno que ya tiene 3 años y que tenía como gran tema reforma tributaria y tomar una decisión política muy arriesgada de poner todo el foco en eso, y si no se avanzó en eso, no había agenda, y bueno, después todos los otros elementos que son más de problemas de gestión con el Ejecutivo, los problemas comunicacionales, después vino el caso convenios, que se instaló y se amplificó por un pésimo manejo, y así podríamos tener muchos episodios, pero todos esos episodios responden a una falta de comprensión política. Sí, pero también hay un argumento que ha empezado a crecer mucho, que se usó durante este último año a propósito del traspiés que ocurrió en la reforma tributaria. Este argumento que repite el oficialismo es que no existiendo mayoría en el Congreso hay que negociar. Hay que negociar, pero se agrega inmediatamente, hay que ceder. ¿Cuál es el límite para ceder? Porque es obvio que cuando tú no tienes las mayorías, tienes que buscar una forma de negociación. Negociación implica ceder algo. ¿Hasta dónde hay límite? ¿Qué opinas uno de los eso? límites más importantes, y eso lo dice la teoría de la negociación, que uno no negocia en base a amenazas y no cede sus principios y los criterios básicos. Principio. Entonces uno entiende de que la negociación requiere momentos distintos y flexibilidad y apertura. Eso es una cuestión esencial de un proceso de diálogo. Pero primero hay diálogo y los mínimos exigibles por una voluntad política. Y si yo tengo un escenario donde sí tenemos un Congreso adverso, eso es real, la ciudadanía votó por producto de muchas variables de ausencia de ciertos liderazgos en el Congreso, problemas también del mundo progresista, la izquierda, que llega al Ejecutivo, pero por otro lado no hay un desarrollo de una política mucho más fuerte para potenciar los liderazgos en el Congreso. El Partido Republicano llegó con mucha fuerza, eso es verdad, o sea, y son personajes que se constituyeron y han tenido una estrategia. Ellos saben lo que hacen y eso es lo que no se observa. A los adversarios políticos hay que saber leerlos, analizarlos y no caer en los cálculos de estas actorías. Y lo que hemos visto es que han controlado el discurso de la agenda, el discurso coordinador. En comunicación y política lo más importante es cómo se habla de los temas,
la instalación. Y si no hay una agenda decisional clara del gobierno, con voluntad, por lo menos con un tema, Sí. es imposible que tú puedas articular un debate público. Mira, qué importante lo que dices, porque hiciste mención a los principios. O sea, negociar implica ceder en función de un objetivo determinado, pero eso no se puede hacer desde la rendición, ¿sí? Pero hablaste de los principios, que es muy importante. Ese tiene un límite, el límite para la negociación. Mira, la semana pasada, el día viernes o sábado, me encontré con un vecino que hacía tiempo que no lo veía, tiene como 86, 87 años, un viejo comunista, profesor. Y él me decía, mira, no es siempre válido esgrimir como fundamento para no avanzar el que no se tiene mayoría. Si no, Salvador Allende en menos de un año jamás habría podido nacionalizar el cobre, no habría podido aumentar la participación del ingreso al mundo del trabajo, no habría podido, por ejemplo, nacionalizar parte importante de la banca. Es decir, se requiere también, como decías tú, voluntad, y estrategias, y valentía, claro. Porque cuando tú asumes el Ejecutivo, tú ya tienes esa situación. Y la estrategia es, sí, podemos avanzar en estos 3 temas, pero no me puedo bloquear o quedarme sin nada. Y ese es el problema, te quedas sin oferta cuando tienes un Ejecutivo. Yo siempre lo he dicho, desde hace unos 3 años, cuando asume el gobierno Boric, ponerle tanta fuerza solo a 3 reformas, y esta reforma con estas características, la lógica es ceder en base a lo que los otros quieren, claro, y sin analizar de que tú puedes avanzar en otras acciones a partir del manejo de las políticas públicas. No todos son leyes. Entonces, esa mirada, porque también creo que muchos vienen de la lógica del legislativo, en Chile hay una preeminencia del Ejecutivo. Uno puede establecer ciertas políticas con gobiernos de resistencia. Y ahí uno tiene que entender que es un gobierno de resistencia, no es el gobierno de los consensos, porque no vas a tener ninguna posibilidad coyuntural para un consenso. Se perdieron con la lectura de la pérdida del plebiscito. Y yo creo que el 4 de septiembre, eso de verdad, cuando vieron los titulares, se acabó el gobierno, que eso eran los titulares, muchos personajes en términos emocionales pensaron de que se les acababan sus consignas, porque no entienden de que estos son procesos cíclicos. Hay que asumir las derrotas. Y hay que hacerse cargo de sus derrotas. No son eternas las derrotas. Exacto, no son eternas. Y esa frase, en política uno sabe que tiene momentos. Exacto. Y esta cuestión es, igual que los conflictos, son dinámicos. Sí. Y las negociaciones también. Entonces hay momentos donde tú puedes colaborar más y hay otros donde tú tienes que decir, mejor abandono esto y busco otras acciones. Y en Chile todavía hay una tendencia muy fuerte a la valorización presidencial. Sí, sí, es un problema. Y eso no lo hemos entendido en la lógica de que Boris en su minuto lo entendió, pero no es solo andar en bicicleta, no solo sacarse una selfie. El presidente joven es atractivo en términos de la lógica comunicacional. Con una buena estrategia podría haber sido mucho más interesante la cercanía que él genera con varias generaciones y esta lógica de hablar de cómo hacemos un país más equitativo en lo territorial, con cierta política pública, pero esas políticas públicas no las vemos en el Ejecutivo. No vemos liderando unas políticas públicas que mejoren equidad, ciertos principios donde también invierta el Estado, porque ahí está la lógica que tú preguntas en salud, y todos tenemos conocidos en salud, en educación, y te dicen, es que nos dicen a todo que no. Lo más importante es lo que dice Hacienda. Perfecto, hay que ser responsable. Todos vamos a firmar por la responsabilidad fiscal. Eso no está en discusión, porque te extreman el argumento. Correcto. Cuando tú tienes que invertir en salud, por ejemplo, el bono pago cero, yo creo que fue la única política relevante en salud y que tiene impacto en la vida de las personas. Pero comunicacionalmente, en el discurso político, no lo han puesto como algo central. Y no avanzaron en reformas al sistema de salud. Yo te escucho y claro, uno dice, parece cierto razonamiento lógico, porque ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no mejorar las comunicaciones? ¿Por qué no destacar aquellos aspectos que son sustantivos y que tienen un beneficio concreto para la ciudadanía y particularmente para la gente de menos recursos? ¿Por qué no se hace? Pues no es que falten profesionales, no es que no hayan especialistas en la materia. ¿Qué pasa? Es un problema de decisión política. Sí. Y eso es lo que da más pena, fíjate, porque uno tiene emociones desde la racionalidad política, desde el análisis político, uno puede explicar la falta de voluntad. Inclusive la variable incompetencia uno la puede ir manejando con ensayo y error, inclusive. Pero cuando hay un abandono, y yo creo que eso fue un abandono muy temprano, una falta de convicción también
respecto a qué representa en términos políticos. Porque puedes hacerlo tímidamente. Tú vas manejando la intensidad de tu toma de decisión. Y la falta de dirección, volver a la palabra liderazgo, que es importante, porque no se manosea mucho el concepto, ¿no? Desde el management, desde las lógicas, mucho más del mercado, pero el mundo hoy en día tiene una crisis un poco de los liderazgos, porque y esto es resultado también de que las instituciones no funcionan como uno creería que funcionan. Estamos en una transformación de todas las lógicas tradicionales y requieren otros liderazgos. Y yo creo que Boric podría haber sido mucho más de resistencia con el personaje que él llegó a ser presidente, con su coalición, pero trataron de ponerse, más allá de sacarse la corbata, finalmente siempre están dando el examen de que somos serios, responsables, institucionales. Sí. Como en algún minuto yo me reía que Lagos, en su lógica, era el gran líder que pensaba el Chile del 2000, porque él hablaba de ese Chile, y que sí es real que tenía esa mirada muy personalista, pero también tenía esa cosa como de dar examen en economía, ¿no? Claro. Y eso lo hacía que tuviera esa relación como de hacer eventos grandilocuentes en la moneda, pero con esta mirada de que me validen el mundo empresarial. Y eso creo que va marcando mucho las emociones. Se hace un análisis emocional y ahí los equipos también, bueno, yo creo que hay una incompetencia muy profunda del segundo piso y esto del club de amigos sí les ha afectado, más allá de lo que sale en la prensa, que son cuestiones chimuchinas bien baratas. Es un problema del código del sociograma de tus redes, pero cuando te agotas. Pero eso, exactamente, yo creo que buena la palabra, se agota. Pero eso se corresponde con una estrategia también de la oposición respecto de exacerbar esa porque les viene la debilidad, el flanco. O sea, tú en política comunicacional tú tienes que ver cómo atacas. Y en ese sentido, la derecha se preparó para atacar muy bien. El primer año fue durísimo, pero el gobierno en los primeros 100 días, aquí esto es vamos a llegar al tema de la coyuntura, pero estamos dando elementos de historia y de trayectoria de cómo llegamos a una negociación que es claudicar frente a todos los principios que tú tienes. Entonces, todo eso tiene ciertos elementos explicativos que se dan en el tiempo. Entonces, cuando la derecha le ve esos elementos del club de amigos, por qué exacerba el tema de las relaciones, estas cuestiones tan endogámicas, ¿no? O tenemos personajes que están emocionalmente hoy día vueltos locos contando historias o crónicas de carrete o de fiesta, pero que están todos muy perdidos también. O sea, a mí me preocupa de que hacer una oposición inteligente desde la izquierda, desde el pensamiento crítico, es proponer ideas y confrontar los problemas que tiene esa política o esas negociaciones. No son disputas personales, no son discusiones de si me caes bien o me caes mal, o si te conocí o no te conocí, o yo te quiero o no te quiero. Creo que esa relación emocional, que estamos perdiendo el foco de las ideas. ¿Dónde están las ideas? Así, muy bien. Mira, bueno, estamos para nuestros auditores con Francisca Quiroga, cientista política, directora del programa La Voz de los que Sobran, una gran analista política. Y Francisca, hablemos de los errores no forzados del gobierno en el último periodo y que creo que devela un poco las características del gobierno para finalmente terminar en la última parte respecto a lo que ocurrió en pensiones. En un momento iniciado el proceso de Luis Hermosilla, con todos los nombres que fueron apareciendo en los audios, se pensaba que el gobierno estaba parándose más firme ante una derecha totalmente vinculada a los casos de corrupción, que eran evidentes, groseros. Pero surgió la grave situación de Monsalve. Extraño, curioso. Y hace poco lo de la casa de Allende, donde está involucrada una senadora y una ministra. Uno podría mencionar muchos errores no forzados. ¿Qué te parece esta falta de liderazgo para justamente en un momento de la coyuntura que te dejan abierto el campo y tú puedas tomarlo en beneficio tuyo? Me estaba acordando de todos estos episodios, claro, que es el timing político, la coyuntura crítica, cómo operan, porque la lógica del empate son situaciones que se empiezan a generar como todos son iguales, ¿no? Primero, es un descrédito mayor de la democracia. Y ahí los que más pierden son los actores y las actorías progresistas de izquierda. Son los que salen más dañados. A la derecha todo este tipo de cuestiones no los daña, porque no lo creen. Entonces ya tenemos un primer problema. El discurso pontificador también. Entonces hace de que desde el deber ser, todo lo que tiene que ver con feminismo, con género, con hacemos las cosas distintas, se cae en dos escenas de torpeza
en el caso comunicacional y en el caso de Monsalve, las responsabilidades que tienen que investigarse. Hay una serie de cuestiones que no sabemos del caso, pero hoy en día los juicios son mediáticos. Sí. Y el existir una fiscalía frente a cualquier caso, y los casos de esta naturaleza que tienen alta connotación pública, nosotros estamos muchos meses escuchando solo la información que la fiscalía te filtra. A mí eso me genera un cuestionamiento también, porque la fiscalía es profundamente política. Entonces yo creo que hay que investigar el caso de Monsalve, está en prisión preventiva, es un caso grave, muy grave. El gobierno actuó pésimo en términos comunicacionales con todos los episodios y con una falta de capacidad de tomar decisiones en su minuto, porque tenían que aplicar inmediatamente una acción que es un criterio, un protocolo, claro. Y los protocolos que están implementados, o sea, existen ya. No hacer lo mínimo por una emocionalidad, porque creo que ahí vuelve a operar la emocionalidad, vuelve a operar las redes de afecto o de cómo no lo puedo creer. O sea, en política puede pasar eso muchas veces, con personas que uno puede valorar en términos personales, pero si hay prácticas que son reñidas y con abuso o prácticas de esta naturaleza, inmediatamente hay que poner a disposición y hacer un cierre completo de la situación. Sí. Pero no lo hicieron. Pero sí creo que en ese caso, y en el otro caso que ya es más brutal, o sea, es brutal en términos de la torpeza, porque lo de Monsalve nadie tiene una bola de cristal para poder predecir comportamientos de personas que tú nombras en cargo. Claro. O sea, tú no te puedes hacer cargo de eso, pero sí de qué hiciste cuando te enteraste. Entonces yo creo que ahí la línea de tiempo de cuál es el momento donde tienes que actuar y lo hiciste mal. Bueno, yo estoy muy preocupado porque efectivamente lo que dices tú es esto, ya no sé si son calificarlos como errores no forzados ya. Es torpeza e incompetencia. Sí, hay mucha incompetencia. De hecho, tenemos un gran amigo, un abogado laboralista que habla de la impericia en materia legislativa, por ejemplo. En materia de redactar normas hay una impericia total. Ley Karim, por ejemplo, que tiene una cantidad de dificultades para su aplicación. Pero estamos viendo también cómo van avanzando posturas de ultraderecha en el país, que creo que es un tema que no siempre se aborda y me gustaría que lo pudiéramos darle una pincelada. ¿Cuánto ayuda, Francisca, que se vayan fortaleciendo estas posiciones ante un gobierno que se ha mostrado incapaz para respetar mínimamente su propio programa de gobierno? O sea, la democracia, que es más bien la expresión del mandato que entrega la ciudadanía a los políticos para que cumplan con esa promesa expresada en un programa, y esta promesa se transgrede, bueno, la gente tiene el legítimo derecho a cuestionar el método. O sea, si la gente votó por Gabriel Boric para que acabara con las AFP y Gabriel Boric le responde más AFP, entonces la gente tiene el legítimo derecho a preguntarse. Eso es lo primero. Pero te quiero esto contextualizar en el plano, en el contexto, valga la redundancia, del surgimiento de Kaiser. Porque Milei no llegó por casualidad. Son justamente la saturación de esta forma de hacer política permanente, votar siempre por el mal menor. Se cansa la gente. Y hoy en día, sí, a mí me parece que hay que ocuparse del debate político de las ultraderechas, salir de la mirada simplista o los códigos clásicos de cómo analizamos el comportamiento de la democracia chilena. La democracia chilena ya no es la democracia que era como en ciencia política, bueno, democracias estables, institucionales, con partidos políticos serios o institucionalizados, sí. Chile, Costa Rica, Uruguay. ¿Te acuerdas que es como el paper clásico del 2000? Sí. Estamos en el 2025. Y han pasado una serie de hechos que hablan de una crisis de la legitimidad de nuestras instituciones, y lo que está más claro de lo que es Hermosilla y todos los hechos que podemos enumerar, que hay una crisis completa de las instituciones, de la institucionalidad chilena completa. Y eso está reflejado hoy en día en que la crisis de confianza tiene factores explicativos. Y eso hace que no exista credibilidad y surjan personajes, y esto pasa en cualquier parte del mundo, y hay una ola de ultraderecha a nivel global. Que está creciendo. Y que ha crecido y que está con posibilidades ciertas, llegó al poder. O sea, Milei, en el caso de Trump, que no es solo el personaje, hay una construcción de un relato, hay un ejercicio de cómo operan con sus medios, con sus plataformas, ejemplo, sí. Cómo construyen un discurso antiélite, porque finalmente, siendo los defensores de la oligarquía, los defensores del gran poder, ocupan el discurso antisistema. Crítico, y es un populismo de derecha, y no tiene connotación ni negativa ni positiva, es efectivo hoy. Y desde la izquierda también hay que pensar de cómo se construyen discursos que le hagan sentido a las personas. Y aquí hay todo un miedo de decir cualquier cosa, todo es populista como algo negativo. El populismo tiene toda una tradición,
y en condiciones de alta inestabilidad, crisis de las instituciones democráticas, ausencia de liderazgos claros, sin actores que medien entre sociedad y el Estado, crisis de los partidos políticos como constitutivos de querer tener vocación de acceso al poder y tener proyectos políticos, eso no está. Entonces, si tú no tienes eso, no lo puedes inventar porque a ti te gustaría, como los politólogos liberales y que o los periodistas son peores porque tienen menos densidad teórica y hacen aseveraciones sobre un deber ser que no es real. O sea, sí. ese escenario que tú tienes en tu cabeza. Nos van a retar mucho después. Sí, que lo leíste en un paper de hace 5 años atrás. Sí. Hoy día no están las categorías analíticas clásicas. Entonces ese deber ser no funciona. Entonces, ese pontificar sobre la calidad de la democracia sin entender qué democracia tenemos hoy en día, que ya no es el criterio que Tomás Mulián lo dijo tan brillantemente en los 90, democracia baja intensidad. Hoy día ya no tenemos democracia baja intensidad, tenemos una crisis completa del sentido de la democracia. Y eso hace que estos personajes, y ahí Kaiser es un personaje interesante, porque representa de mejor forma el discurso antisistema, manejan los códigos de las redes sociales, saben cómo poner plata, saben cómo invertir el algoritmo, y en eso la derecha no se pierde. Hay un pragmatismo y hay un juego hoy día entre esta derecha que se quiere mostrar institucional, pero que está todo esto marcado por la elección año 2025, candidaturas presidenciales. Hay cálculo de juegos políticos, pero que al final se van a poner de acuerdo en relación a un plan, porque no hay dos derechas, hay una sola derecha. Mira, es que interesante lo que dices, porque uno piensa respecto a lo que estás diciendo, y hace no mucho tiempo unos estudiantes nos planteaban a nosotros, bueno, ¿por qué el Frente Amplio, por qué el Partido Comunista, que son la coalición gobernante, no invirtieron un poco de dinero, en crear un medio alternativo? Por apoyar los medios que sí existimos. Pero por supuesto, bueno, si no fueron capaces de eso, podrían apoyar entonces a los medios. ¿Y sabes lo que hicieron? Y están nuevamente repitiendo la fórmula de Benninger, que es financiar al Mercurio, a los grandes medios de comunicación. Financiarlos y además darles exclusivas, darles información. Ha sido a la tercera. Peor, o sea, la tercera es el medio oficial del gobierno. Sí. Y eso lo puedes medir no por no se le ocurra. Analicemos dónde se filtran toda la información que sale desde la moneda. En materia de pensiones fue la tercera, y es bueno que nuestros auditores esto lo verifiquen con beneficio de inventario para no creer que... Vayan a la evidencia lingüística, googleen. Exacto, lo mínimo que hay que hacer. Todo a través de la sociedad. Oye, Francisca, vamos al tema, porque el tiempo es oro, como tú sabes. No, te tenemos hablando. Sí, no, ha estado excelente, muy bueno el análisis. El tema de la reforma, ahora vamos al contenido. Vimos la parte más bien superficial. Me faltó la ministra Janet Jara como personaje, perfecto, para analizarlo. Démosle porque tenemos este Marcel que tiene una trayectoria. La ministra Jara que aparece como la cara atractiva, la cara bonita, buena, es comunista también, una militante comunista que representa dentro del Partido Comunista un grupo también particular. Y ella es la cara de... Un grupo que está más cerca del Frente Amplio. Está más cerca del Frente Amplio, sí, pues dentro de la lógica... Casi en el Frente Amplio. Y que hay sus disputas dentro del propio partido. Pero tienes ahí este personaje que se cree muy técnica, porque viene de una formación, ha trabajado el tema pensiones, y emocionalmente fue subsecretaria, con Bachelet, pero ella se mostraba como la que puede negociar, la que ha logrado cosas. La Agenda 40 Horas, recordemos la conciliación de vida personal y laboral, Ley Carín, entonces era como mostrar a una de las pocas que mostraba resultados. Y creo que eso es interesante, pero en el tema pensiones, su equipo y todos dijeron, tenemos que lograr. Yo creo que la mandataron, no sabemos cómo opera la interna, pero creo que la decisión política es, logremos el acuerdo que sea. Y uno en negociación siempre dice, hay que analizar, no es llegar a acuerdos por llegar a acuerdos, cuál es la calidad y la sostenibilidad de ese acuerdo. Y esas preguntas no están sobre la mesa. Es decir, es como ya abandonar, es la renuncia política completa, pero el objetivo solo es mostrar que algo logramos una acción legislativa. Exacto. Y creo que por eso lo vinculo mucho con la pérdida de la reforma tributaria y ahora con esta acción de que vamos con pensiones y después vamos a retomar con tributaria cuando te queda el último año. Exacto, ¿no? Y además con una falta de rigurosidad en la verdad para la información que yo creo que les va a pasar la cuenta más rápido de lo que ellos creen. Porque en las redes sociales ellos se han encargado y siempre hay gente que los apoya, que creen que esto es una tremenda
una tremenda reforma. ¿Tuviste ese meme donde se pusieron a ti al lado de Kaiser? Sí. Pero eso me parece... A mí Manuel Riesco. Pero eso fue la gente de gobierno, la gente del segundo piso. Sí. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso es muy torpe, muy burdo. Porque, es decir, todos los que no estén de acuerdo son los extremistas, porque ese es el discurso, ¿no? Entonces parece David Bravo, los extremos. Entonces, la idea es excluir. Entonces, extremo es cualquier persona que tiene una mirada crítica. Entonces, si tú haces eso, estás cayendo en las peores lógicas de la concertación. Sí. Y una concertación que fracasó completamente en su estrategia comunicacional. Entonces, por último, si tú vas a seguir el mandato de algunos personajes que te parecen que son para seguir como referente, evalúa sus resultados. Claro, el resultado es atacar, debilitar a tu propia base, hablarle a tu propia base porque hay un vínculo, cortar conversación. Entonces creo que al final termina siendo el mejor escenario para la derecha, que hoy en día son los que están disputando el debate en la agenda, el gobierno atacando a personajes que son los críticos, movimientos sociales, mundo sindical, y poniendo en jaque aquellas voces que todavía tienen un habla, y querer quitarle ese habla para descalificarlos, y no son capaces de atacar a la ultraderecha, y no son capaces de atacar los discursos que tienen que ver con un gobierno que podría presentarse desde la resistencia, porque yo entiendo, hicimos todo lo posible, pero hay 3 o 4 principios que no podemos hacer. Hay momentos que tú en política sabes dónde apretar el acelerador o cuándo parar. Hay momentos de llegar hasta ahí, no se puede avanzar más. Creo que lo preocupante es eso, que si la estrategia hoy día es aislar, porque si eso es, yo leo comunicacionalmente, es atacar, descalificar, entonces tengo a David Bravo, que es la Comisión Bravo, que representa lo más neoliberal y lo más centrado en la defensa de la AFP, y en un fracaso completo de Bachelet 2. Entonces, si yo estoy mirando los fracasos de los otros gobiernos y es el referente, no estoy entendiendo nada. Estamos, muy grave. Mira, hablemos, lo último, nos queda muy poco tiempo, hablemos de guerra jurídica, especialmente la que se desarrolló el año 2024 con Lawfare, y que es probable que se pueda mantener este año a propósito. Se va a mantener con más fuerza. Lo que tú estás relacionando, me parece interesante este análisis porque podría relacionarlo con el Lawfare. ¿Cómo descalifico a quien tiene pensamiento crítico? Y eso finalmente termina complotando contra los mismos que lo promueven. Que además para nuestro auditor es una forma permanente de cancelar a los adversarios políticos a través de esta guerra jurídica. ¿Cómo Francisca, tú con tu experiencia, cómo distinguir cuando es Lawfare y cuando no? Una pregunta media compleja. Porque, es complejo, sí. Pero tiene algunos componentes. Sí, tú lo puedes ver. El Lawfare, bueno, en la bibliografía académica, porque esto tiene varios años, se ha vivido en América Latina con mucha fuerza, el caso emblemático es Lula, ¿no? Sí. Que lo tenemos como un caso emblemático porque tiene todos los componentes. El mejor ejemplo, sí. El mejor ejemplo, creo yo. Porque tú lo que haces es llevar causas, hay fiscalías, jueces que son politizados, tienen un sesgo. Entonces, cualquier denuncia de corrupción y ocupan el discurso de la corrupción y la transparencia. Ojo, que todo este discurso de la transparencia y lucha contra la corrupción se ha convertido en el arma inicial para actorías de derecha y ocupar la institucionalidad pública para atacar a estos personajes de izquierda cuando están en el poder. Entonces, en el caso de Lula, cuando lo acusan de este vínculo del departamento con esta empresa, porque había corrupción con otras actorías, pero no estaba Lula involucrado, y Lula está preso, lo llevan preso. Ese personaje que es el juez, después es senador de Bolsonaro. Todo esto en la crisis, cuando sacan a Dilma, entonces se hace una serie de acciones. Ojo, el Lawfare siempre va de la mano con una complicidad, pues se llama la guerra jurídica, donde tienes una fiscalía sesgada, una institución que investiga sesgada, tienes a un juez o un fiscal que está liderando esto muy personalizadamente con la prensa. Y se hace a través de la prensa la condena mediática y se instala primero la duda, se avanza el proceso con las lógicas de la prisión preventiva o todos los antecedentes que te ponen sobre la mesa o te filtran cierta información. Sí. Los medios son los aliados para amplificar esto y después la gente dice, es que es corrupto. Entonces, ¿qué es lo que más merma o dinamita a un político progresista, un político de izquierda? Es una acusación de corrupción. Porque en la derecha da lo mismo, es de teflón, porque no es una variable en términos del electorado que aplica o el tipo de discurso que hace la izquierda y la derecha. Entonces con eso tú al actor que podría haber ejercido gobierno, si lo ejerció gobierno y fue un buen gobernante, lo vas a atacar por ese lado. Y si no llegó a ser gobierno, lo vas a sacar de la carrera antes. Sí. Y eso hace, y hay condenas que son absurdas.
y que después son revocadas por otra instancia, porque esto sigue un proceso, y de repente aparece el derecho por ahí, y alguien dice, una Corte de Apelación, una Corte Suprema, que en el caso de Lula terminó anulando el juicio, pero después que Lula hubo una campaña internacional, o sea, esto no se puede dejar de hablar de este tema. Y te puede tocar hoy día o mañana, y los que se quedan en silencio es lo peor. ¿Pero por qué crees tú que pueden este año 2025 en Chile tener algún Es que ya lo estamos viviendo, o sea, ¿sí? El caso de Jadwe tiene los componentes, sí. Porque el personaje te debilita, o sea, además que te debilita mucho políticamente y emocionalmente. O sea, a una persona que le imputen cargos, sobre todo cuando tú has sido gobernante y has tenido un proyecto político para justamente, y te has sentido poderoso en su minuto. Se cae todo sobre la mesa. Claro, se te cae todo, porque se te cae tu apoyo. ¿Qué te moviliza? Te moviliza el apoyo popular y sentir que las personas reconocen que luchaste contra ciertas estructuras de poder económica, pero después eso empieza a tener efecto, o sea, y eso te hace debilitar proyectos. Entonces creo que el 2025 van a seguir con la lógica administrativa, jurídica también, ojo con las contralorías también, yo le pondría mucho ojo a la Contraloría. La Contraloría no es un actor inocuo, es un actor que tiene intereses. No es neutro. No es neutro, y creo que para un ejecutivo tener una Contraloría adversa y que tiene una agenda propia, es muy nefasto. Además, claro, es muy nefasto, sí. Porque van a pasar muchas situaciones donde también las contralorías pasan a ser el control de legalidad. Entonces un día tú no tienes ojo, que nadie va a mirar después los informes. Hay algunos que sí, es robo y no se habla, de los grandes robos no se habla. Claro. Y de las cuestiones mínimamente, pero ¿de qué lo están acusando? Y vaya a mirar, faltó un papel. Faltó, porque son auditorías algunas contables o financieras. Y esos alcaldes de izquierda o que se enfrentaron a un proyecto o tienen un proyecto transformador, les van a ir a mostrar eso y les van a decir, no, pues usted no cumple. Después uno pregunta, oye, pues el papel apareció. No, pero ya alguien lo puso en un titular o hubo un meme o hubo un video, y ahí la derecha, en este caso la ultraderecha, con Steve Bannon y todo, tiene mucho más recursos, y ellos, a diferencia de la izquierda, saben ocupar sus medios, y saben ocupar las redes y saben poner plata en las redes. ¿Y qué hace un gobierno como el de Boric? Va y le da plata al opresor, al que los va a subir y los va a bajar cuando quiere, por una portada un día o por una foto, y después le va a sacar 10 notas negativas, y además le da la exclusiva, y además ataca o aísla a esos medios que son críticos y que son tu base. Increíble. Entonces termina siendo el escenario perfecto. Entonces la tormenta perfecta es creada por omisiones y también por intencionalidades, torpeza, y por comprender la política en la lógica de quienes son mi amigo o quienes son los que no son tan amigos, y no entender de que la política es disputa de conocimiento, de idea, y tú puedes sentar con ese movimiento social a hablar. Si eres gobierno puedes construir alianzas discursivas. Entonces, ¿en qué minuto olvidaron que uno construye? Pero eso va en base a tus acciones y tu discurso. Así es. Bueno, Francisca Quiroga, un gusto haberte tenido en nuestro programa. Francisca Quiroga, directora del programa La Voz de los que Sobran. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, en el programa Debate Social. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti y a todos por la invitación, y que siga este programa con mucha fuerza el 2025.